Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Veremos el tema Miren el árbol de la cruz. Somos invitados a mirar fijamente la cruz del Señor y a adorarlo, no como signo de tortura o derrota, sino como el camino de reconciliación con Dios. Seguimos en nuestro camino de Cuaresma y aunque todavía nos faltan 2 semanas para iniciar la Semana Santa, meditemos este viernes y en este transcurso de la semana un poco sobre el significado de la cruz, de todos los días del año. El viernes de Cuaresma, que nos va preparando al Viernes Santo, destaca por su densidad espiritual, profundidad y silencio. Definitivamente no es un día como cualquiera. No lo es debido a lo que se celebra y recuerda. Es el día en que recordamos y celebramos la pasión y muerte del Señor Jesús. La muerte de Jesús, de Dios, hecho hombre por nosotros. Aparece con fuerza el símbolo que nos identifica como cristianos, la cruz. Pero no se trata de acordarnos de la cruz solo de ese día, ya que esta es una realidad que forma parte de la vida de la Iglesia y de nosotros, sus hijos. Volviendo a la celebración del Viernes Santo, la Iglesia lo vive con una liturgia simbólica y llena de significado. El oficio de la Pasión, donde se realiza la adoración de la cruz, el Via Crucis, donde acompañamos y meditamos en todo el camino que Jesús hizo hasta morir en el Calvario. Distintas procesiones como la dolorosa o de la cruz. En el oficio de la Pasión, al descubrir el crucifijo que será adorado con cantos y oraciones, el sacerdote repite una bella antífona: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos. Ese canto lo podrán encontrar en este canal de YouTube, pero ese canto dice: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Ese es el canto, ese es el tono. En esas palabras somos invitados a mirar fijamente la cruz del Señor y a adorarlo no como signo de tortura, fracaso o derrota, sino como el camino de reconciliación con Dios, de manifestación del amor hasta el extremo. Tanto me amó que dio su vida por mí, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. La cruz no es un palo clavado, un tronco al piso únicamente, más bien es el árbol que da fruto, verdadero fruto de santidad para toda la humanidad, para los creyentes y los que aún no lo son. Nos recuerda al árbol que aparece en el Génesis, del que tanto Eva como Adán tomaron de su fruto y pecaron. El árbol en donde está clavado Jesús, hecho por mano humana, se convierte en instrumento de reconciliación divina, en madero de salvación. Encontramos en aquel bello himno algunos ecos bíblicos muy profundos. Por ejemplo, el profeta Isaías se refiere al siervo sufriente, doliente, quien fue traspasado por nuestras rebeliones, mientras que el evangelista Juan recuerda la profecía de Zacarías: mirarán al que traspasaron. Como decía el Papa Benedicto XVI,
Estamos en un tiempo propicio para aprender a permanecer con María y Juan, el discípulo predilecto, junto a aquel que en la cruz consuma el sacrificio de su vida para toda la humanidad. Por tanto, la Cuaresma, como la Semana Santa, es un momento importante para contemplar, acercarnos y unirnos a la cruz y gloriosa resurrección del Señor. En la cruz se manifiesta el amor de Dios. El Señor Jesús crucificado en la cruz es la muestra de amor más grande que Dios ha podido tener por nosotros y con nosotros. Él vive plenamente lo que enseñó a sus discípulos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Como nos dice nuestro fundador, como nos dice nuestro Señor, el Gólgota es el centro de la caridad, el lugar en que el Señor Jesús nos ama hasta el extremo y cumple con manifestarse como amigo, explicitando también una invalorable filiación y un camino de ternura hacia la Madre que constituyen medios maravillosos para vivir el proceso de amorización y ser transformados en amor hasta alcanzar la plena participación en la comunión de amor tras el día final del terrestre peregrinar. La cruz ya no es signo de tortura o de resignación como lo era cuando eran sentenciados a muerte los que habían cometido algún delito o crimen en la época del Imperio Romano, sino que teniendo a Cristo clavado en ella, se ha transformado en signo de reconciliación, de amor, de perdón. Al mirar y rezar a la cruz, tenemos la oportunidad de contemplar palpablemente el sacrificio del Señor por nosotros y así vivir según la nueva realidad que nos trajo, estar reconciliados con Dios. El amor de Dios también se manifiesta en las palabras de Jesús a San Juan: He aquí tu madre. Con ese acto de piedad filial del Señor, todos somos invitados a tener a María como Madre nuestra, que requiere de nosotros vivir intensamente el camino del amor filial a ella. Desde la cruz, desde el altar del Gólgota, Jesús da otro signo de su amor al hacer patente que su madre es verdadera madre de todos nosotros. No hay cristianismo sin cruz. La meditación en torno a la cruz, además de hacernos pensar en el amor de Jesús, en el valor de la reconciliación y en el amor filial a María, entre muchos otros temas, nos lleva a comprometernos más en nuestra vida cristiana. Muchas veces hemos escuchado la frase "no hay cristianismo sin cruz" y tal vez no hemos aún reflexionado lo suficiente, ya que siempre se puede ahondar más en el misterio del Señor y en el de nuestras propias vidas. Al morir el Señor Jesús en la cruz, nos dejó un camino espiritual a recorrer, no porque busquemos el dolor o el sufrimiento como si fuera un fin en sí mismo, sino porque Él, siendo hombre plenamente, menos en el pecado, sabía de las tentaciones, pecados personales y traiciones que los hombres cometemos y sufrimos. Pero sobre todo, Cristo conoce la intención de nuestros corazones, nuestro deseo de ser fieles, de amarlo, de ser santos y amar plenamente. Ante este dilema, San Pablo clamaba: aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se presenta. Hago el mal que no quiero y el bien que deseo hacer no lo puedo realizar. Pero termina su reflexión tan existencial reconociendo que en Jesús todo se resuelve. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La cruz es parte de la vida de los cristianos, no como expresión de la desgracia, sino como un misterioso y paradójico camino de reconciliación. La dinámica del morir para vivir, del despojarse del hombre viejo que hay en mí y revestirme de Cristo,
de la mayor alegría en el dar que en el recibir, el valor redentor del dolor humano que puede ser ofrecido por los demás, el perdón de las ofensas, el amor a los enemigos son algunas de muchas expresiones de la dinámica de la cruciforme, con forma de cruz de nuestra existencia terrena. Así, el mirar a la cruz nos debe recordar que la vida es una eterna milicia, es una eterna lucha, un combate espiritual, y que tenemos un combate espiritual, mundo, demonio y carne, que no podemos descuidar o abandonar, por más que a veces podamos sentirnos cansados o agobiados por no avanzar como quisiéramos. El sendero de la cruz, el saber cargarla y morir en ella, es una enseñanza que incumbe a todos nosotros. Al mirar el árbol de la cruz, el madero en el que fue clavado Jesús, ya no vemos la muerte, ya no vemos una estaca inerte, sino que vemos y celebramos la gran victoria de Dios sobre la muerte y el pecado. Victoria que ocurrió hace más de 2000 años, que ocurre cada día en la Eucaristía y que también se da cuando nos esforzamos por responder a la gracia amorosa de Dios. Les quisiera dejar algunas citas bíblicas de la Sagrada Escritura para que fueran un material para meditar, una guía incluso para la oración. En la cruz nos amó Jesús hasta el extremo. Efesios 2:16, Filipenses 2:8 y Hebreos 12:2. Cristo cargó su cruz, Juan 19:17, y fue crucificado, Marcos 15:25, Lucas 23:33. El Señor nos llama a cargar nuestra cruz y seguirlo, Mateo 10:38, 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23 y también capítulo 14, versículo 27. El discípulo aspira a ser como su maestro. Lucas 6:40, Mateo 10:24 al 25. En Getsemaní, Cristo nos enseña cómo afrontar la cruz. Marcos 14:32 al 42. Asumir el dinamismo de la cruz significa morir a lo que es muerte. Gálatas 5:4. Para renacer a una vida nueva. Romanos 6:4. Solo puede dar fruto la semilla que cae en tierra y muere. Juan 12:24. También estamos llamados a ser cirineos de nuestros hermanos, ayudándolos a cargar sus cruces. Mateo 27:32. Finalmente, les dejo unas preguntas para el diálogo. Primera, ¿qué significa para mí mirar la cruz? ¿Descubro la muestra de amor más grande que Dios ha podido tener conmigo? Segunda, ante tan grande amor del Señor por mí, ¿cómo le estoy respondiendo al Señor? ¿Qué puedo hacer para que esa respuesta sea aún más generosa? Tercera, no hay cristianismo sin cruz. ¿Vivo esa dimensión de mi vida? ¿Qué me falta aún por asumir? Cuarta, ¿cómo el tiempo de Cuaresma y el Triduo Pascual pueden acercarme más al Señor Jesús? ¿Qué puedo hacer? Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.